El mundo de Tomás Beltrán se detuvo en el instante en que Clara, su esposa, cayó de espaldas en medio de la sala de conciertos, justo cuando se preparaba para recibir un homenaje por su carrera. El vestido largo y rojo que llevaba parecía vibrar con la luz del escenario, pero el sonido de su cuerpo al golpear el suelo fue seco, brutal, y retumbó como una sentencia en el pecho de todos los presentes. Un aneurisma fulminante. Sin aviso, sin despedida. Aquella noche, la música que él tanto amaba se convirtió en una maldición. En los días que siguieron, Tomás no lloró. Apenas habló. Los médicos, los socios de la empresa, incluso los empleados de la casa, todos llegaban con condolencias educadas, pero era como si hablasen en otro idioma. Él solo asentía con la cabeza, como si estuviera a kilómetros de distancia, ahogado en un mar de silencio espeso. Y fue en ese silencio que decidió vivir desde entonces. No por elección, sino por incapacidad. El sonido de una sola nota en el piano le dolía como un corte en la carne. El tintinear de un vaso convirtiéndose en melodía, el silbido distraído de un jardinero, incluso el tono de un celular con música clásica. Todo eso, antes hermoso, antes familiar, ahora lo asfixiaba. Mandó retirar todos los instrumentos de la casa. Prohibió la música ambiental en los autos. Los audífonos, los discos, los vinilos raros que coleccionaba con Clara, todo fue sellado y guardado en una habitación del sótano, como si escondiera una parte de sí mismo que dolía demasiado para tocar. La mansión de Tomás, ubicada en las afueras de Barcelona, tenía vista al mar, piscina infinita y pasillos con techos altos. Pero el sonido que dominaba era el del viento cruzando las ventanas. Incluso el personal comenzó a moverse más despacio, con pasos casi coreografiados para evitar cualquier ruido. No había voces altas. No había fiestas. No había visitas. Solo Tomás, un hombre de poco más de 50 años, con el cabello oscurecido por la sombra del tiempo y el alma estacionada en el momento en que la vida se vino abajo. Tenía dinero. Mucho. Era dueño de una de las mayores redes de inversiones inmobiliarias de Europa, con presencia en Dubái, Tokio, Sao Paulo y Nueva York. Pero todo eso parecía irrelevante. ¿Qué importaba el próximo proyecto si Clara ya no estaba allí para abrir una botella de vino y brindar? ¿De qué servía un nuevo jet privado si ya no tenía a dónde ir? A veces, caminaba por los pasillos en plena madrugada. Pasaba los dedos por los muebles, sentía el aroma del antiguo perfume de ella en las sábanas que se negaba a cambiar. Se detenía frente a la puerta del estudio de Clara, la única habitación cerrada con llave en la casa, y escuchaba. No había sonido. Pero era como si las notas del piano aún flotaran en el aire, como fantasmas esperando ser liberados. Y él no podía. No sabía cómo liberarlas. El dolor de Tomás era el de muchos que han perdido a alguien, pero con un agravante cruel. Clara vivía en cada sonido. Ella era música. Era compositora, directora, profesora y pianista excepcional. Su ausencia era un silencio que gritaba. Un vacío que resonaba en los detalles. Su risa al teléfono. El sonido de sus tacones sobre el mármol del vestíbulo. La forma en que tarareaba mientras preparaba el café. Todo se fue. Y la casa enmudeció. Durante 2 años, Tomás se protegió detrás de ese muro invisible. Mantuvo una rutina meticulosa. Se levantaba a las 6. Corría en la cinta oyendo solo el sonido de su respiración. Tomaba el desayuno solo, con el periódico impreso, negándose a encender el televisor. Trabajaba desde la oficina del ático, supervisando todo a distancia. Y al final del día, regresaba a casa antes del anochecer. La noche era demasiado peligrosa. Traía demasiados recuerdos. No hablaba de Clara con nadie. Incluso su terapeuta renunció después de algunas sesiones. No quieres sanar, Tomás. Solo quieres sobrevivir en paz con tu dolor, le dijo en la última consulta. Él no respondió. Tal vez fuera cierto. No quería olvidar. No quería volver a ser tocado. La música, y todo lo que representaba, había sido enterrada con Clara. O al menos, eso creía. Pero el tiempo, con su obstinación, siguió pasando. Y aunque Tomás no lo notara,
pequeñas grietas comenzaron a formarse en su armadura. Algunas noches se descubría mirando el piano de la sala de conciertos en viejos videos del celular. Otras veces, extrañaba una música de fondo durante la cena. Ciertos recuerdos venían con una ternura que ya no dolía tanto. Pero nunca se permitía avanzar. Era como traicionar la memoria de Clara. Como bailar sobre las cenizas de un amor eterno. Hasta el día en que, detenido en un semáforo del casco antiguo de Barcelona, escuchó una voz. No venía de la radio. Ni de un altavoz. Era algo más crudo. Más humano. Una voz femenina, cantando en un español antiguo, con una dulzura casi sagrada, que parecía rasgar el velo del tiempo y alcanzar partes de él que estaban dormidas. Tomás giró instintivamente el rostro, buscando el origen de ese sonido. Y allí estaba ella, una mujer morena, de cabello suelto, piel dorada por el sol y ojos cerrados mientras cantaba con el corazón abierto ante una pequeña multitud distraída. Llevaba un vestido sencillo y sostenía una guitarra desgastada. Y cantaba, como si todo el mundo cupiera en aquella melodía. Por un instante, Tomás se olvidó de respirar. El semáforo cambió. Los autos comenzaron a tocar la bocina detrás de él. Pero él se quedó allí, inmóvil. Con el corazón acelerado, no de dolor, sino de algo que no reconocía desde hacía mucho tiempo. Esperanza. En los días que siguieron a aquel momento en el semáforo, Tomás sintió algo que no experimentaba desde hacía años, inquietud. Era como si un sonido olvidado y hermoso hubiera sido liberado desde dentro de él. Y todo por la voz de una desconocida en la calle. La imagen de aquella mujer morena, cantando con los ojos cerrados y los pies descalzos sobre el asfalto caliente, invadía sus pensamientos en los momentos más inesperados. En la ducha. Durante reuniones. Incluso al intentar dormir. Había algo en ella, más allá de su belleza cruda y natural, más allá de la voz en sí. Era una energía. Una verdad. Como si no estuviera solo cantando una canción, sino confesando el alma entera. Y Tomás, que vivía encerrado en su dolor, sintió que había presenciado algo sagrado. Íntimo. Irrepetible. Volvió al mismo cruce la tarde siguiente. Y también al día siguiente. Se quedaba dentro del coche, con las ventanas ligeramente bajadas, esperando ver o escuchar a la mujer otra vez. Pero no apareció. Ni el tercer día. Ni el cuarto. Frustrado, Tomás bajó del coche y comenzó a caminar por las calles del barrio gótico como no lo hacía desde hacía mucho tiempo. Observaba a los músicos callejeros, los artistas plásticos, los vendedores de pulseras y los turistas distraídos. Pero ella no estaba allí. Solo más tarde, al preguntar discretamente a un vendedor de churros que siempre estaba en esa esquina, obtuvo una pista. ¿La morena del violón? Aparece de vez en cuando. Nunca tiene un sitio fijo. Y nunca se queda mucho tiempo. Es como el viento. ¿El viento? Sí. Lo sientes, pero no puedes atraparlo. Tomás sonrió por primera vez en semanas. La respuesta, poética y enigmática, solo aumentó su curiosidad. ¿Quién era aquella mujer? ¿Por qué cantaba en las calles con tanta emoción? ¿Y por qué parecía desaparecer antes de que alguien pudiera conocerla? La semana siguiente, contrató a una asistente de confianza para que lo ayudara a rastrear artistas callejeros por la ciudad, con el pretexto de patrocinar eventos culturales. No reveló sus verdaderos motivos. Solo le dio una descripción: morena, cabello suelto, piel dorada, voz suave como la seda y ojos intensos que se cierran cuando canta. La descripción, más digna de un poema que de un informe técnico, hizo que la asistente frunciera el ceño, pero no preguntó nada. Mientras tanto, Tomás volvió a conducir por las tardes. Observaba callejones, plazas, escaleras, estaciones de metro, iglesias antiguas. Sabía que era improbable encontrarla por casualidad otra vez, pero algo dentro de él, una intuición nueva e insistente, lo impulsaba a seguir buscando. Y entonces, un viernes de sol suave, ocurrió. Acababa de salir de una reunión en el centro cultural cuando escuchó, a lo lejos, la misma melodía que había oído aquel primer día.
Siguió el sonido como un náufrago sigue la luz de un faro. Vio a una pequeña multitud reunida frente a un asilo público, de esos olvidados por las noticias y las donaciones. En el centro de la escena, allí estaba ella. Cantando con los ojos cerrados, rodeada de señoras en sillas de ruedas, enfermeros sonrientes y ancianos que aplaudían con esfuerzo. El escenario era simple, casi rústico. Un toldo improvisado, algunas sillas de plástico, un pequeño micrófono acoplado al violón. Pero su brillo iluminaba todo. Tomás se quedó a distancia, observándola. Llevaba un vestido de algodón azul claro, suelto, con sandalias gastadas y el cabello medio recogido en un moño desordenado. No tenía maquillaje. No lo necesitaba. La luz del atardecer acariciaba sus rasgos morenos como si el propio cielo quisiera destacarla. Reía entre canción y canción. Contaba historias. Bromeaba con los ancianos. Era una artista, sí, pero más que eso, era un corazón latiendo frente a ellos. Cuando el evento terminó y el pequeño público empezó a dispersarse, Tomás respiró hondo y se acercó. El corazón le latía más rápido de lo que quisiera admitir. No por pasión, aún no, sino por algo quizás más peligroso, esperanza. Tu voz es increíble, dijo, sin saber exactamente qué decir. Cantas como si hubieras vivido cada verso. La mujer lo miró con una expresión curiosa. No asustada. No a la defensiva. Solo atenta. Gracias, respondió con naturalidad. Pero solo canto lo que siento. ¿Y sientes todo? Ella sonrió. Una sonrisa sincera, sin dobleces. Siento lo suficiente como para necesitar soltarlo. Si no, ahoga. Tomás se quedó sin palabras. Nunca había escuchado algo tan simple y tan verdadero. Ella no lo reconoció, ni mostró interés por saber quién era. Eso lo desconcertó y, al mismo tiempo, lo fascinó. Por primera vez en años, no se sintió como el millonario viudo, sino como un hombre común ante una mujer extraordinaria. ¿Puedo invitarte a un café?, preguntó, intentando sonar casual. Ella miró al cielo, como quien analiza el tiempo, luego a las mochilas que llevaba. Hoy no, respondió. Aún tengo que pasar por el mercado y preparar la cena para mi hermano. ¿Tu hermano? Sí. Estudia por la noche. Yo me encargo de las otras partes de la vida. Tomás solo asintió. Quería preguntar más. Quería seguirla, saber dónde vivía, con quién, qué soñaba. Pero supo que no era el momento. Ella ya estaba recogiendo sus cosas. Guardó el violón en un estuche remendado, puso las monedas en una bolsita de tela y colgó una mochila al hombro. Nos vemos por ahí, dijo, sin promesas, pero con amabilidad. Y entonces, desapareció por una calle lateral, sin mirar atrás. Tomás se quedó quieto, escuchando el eco de su voz dentro de sí. Y comprendió algo importante: aquel no era el final. Era el comienzo. Solo necesitaba descubrir quién era esa mujer, y cómo había logrado, con una sola canción, despertar algo que él creía muerto para siempre. Su nombre aún era un misterio. Pero, en ese momento, ya ocupaba todos los espacios vacíos que el dolor había dejado. Tomás creía que los encuentros importantes venían acompañados de señales, coincidencias misteriosas, o al menos con la sensación de que el destino movía los hilos. Pero cuando volvió a ver a la mujer que no salía de su mente, esa que le había devuelto a su alma el sonido de la vida, no fue durante un atardecer dramático ni en una esquina romántica. Fue un lunes gris, en uno de los lugares más improbables, el jardín de un asilo abandonado en las afueras de la ciudad. Había recibido una invitación de última hora para una reunión benéfica, de esas en las que los millonarios firman cheques y se toman fotos para parecer más humanos. Como llevaba años evitando eventos sociales, estuvo a punto de rechazarla. Pero algo, quizás el recuerdo de aquella voz femenina, lo hizo aceptar. Al llegar al lugar, una casona antigua transformada en refugio para ancianos, fue recibido con miradas discretas y saludos contenidos. Su nombre seguía siendo conocido. Pero a él no le importaban las formalidades. Sus ojos recorrían el jardín como quien busca algo sin saber exactamente qué. Y entonces, la escuchó.
Primero, una nota suelta en el aire. Luego, una melodía dulce, lenta, casi familiar. Y finalmente, la voz, esa misma voz que lo había paralizado en la calle días atrás. La siguió como quien responde a un llamado sagrado, atravesando pasillos hasta llegar al patio interior. Y allí, entre sillas de ruedas y mantas de colores, ella cantaba otra vez. La mujer morena estaba sentada en un banquito de madera, con la guitarra en el regazo y los ojos cerrados. Cantaba con suavidad, como si no tuviera prisa por terminar. A su alrededor, había una aura tan simple y auténtica que todo lo demás, los ruidos de la ciudad, los dolores de los ancianos, los propios fantasmas de Tomás, parecían cesar por unos instantes. Se quedó allí, inmóvil, observándola. Su vestido era de tela liviana, con pequeñas flores bordadas. Llevaba el cabello recogido en un moño flojo, con algunos mechones sueltos que bailaban al ritmo del viento. No usaba maquillaje. Su belleza venía de la piel morena acariciada por el sol y de la serenidad que irradiaba incluso en los silencios entre una nota y otra. Cuando la canción terminó, los aplausos de los ancianos fueron suaves, casi tímidos. Ella sonrió con dulzura, se levantó y comenzó a guardar el instrumento. Fue entonces cuando sus ojos se cruzaron con los de él. Ella vaciló un instante, como si intentara recordar de dónde conocía ese rostro. Pero enseguida sonrió, la misma sonrisa calma, genuina. El hombre del semáforo, dijo. Tomás le devolvió la sonrisa. Ella lo recordaba. Y eso lo conmovió más de lo que le gustaría admitir. Pensé que no volvería a verte, respondió, con honestidad. Eso es lo que todos dicen, bromeó ella, colocando la guitarra en el estuche con delicadeza. Pero solo soy una mujer con días libres y muchas cuentas por pagar. No soy tan difícil de encontrar. Él se acercó despacio, respetando la distancia que ella parecía mantener con el mundo. ¿Puedo saber tu nombre ahora? Lucía, dijo, extendiéndole la mano. Tomás la tomó con más ternura que firmeza. Era pequeña, cálida, y en ella había una fuerza silenciosa que lo descolocó. Mark, respondió él, sin pensar. Mintió. Por un impulso inexplicable, usó el nombre de su abuelo materno. No quiso decir, Tomás Beltrán. No en ese momento. No como millonario, no como viudo. Quiso ser solo un hombre, frente a una mujer que lo tocaba profundamente. Lucía no pareció sospechar nada. ¿Y qué hace un hombre elegante como tú en un lugar como este? Pensé que necesitaba escuchar música. Ella alzó una ceja, divertida. Entonces viniste al lugar correcto. Ellos son mi público más fiel. Nunca piden bises, solo abrazos. Tomás sintió que algo se derretía dentro de él. Lucía era distinta a todo lo que conocía. No era solo la voz. Era su mirada directa, su humor dulce, la manera en que hablaba con los ancianos, no con lástima, sino con afecto genuino. Había en ella una entrega silenciosa que él no veía en nadie más. Caminaron juntos hasta la reja del jardín, conversando como viejos conocidos. Ella habló de cosas pequeñas, de la abuela que le enseñó a cantar, del hermano menor que estudiaba ingeniería y al que ella mantenía con trabajos como cantante callejera, profesora eventual y cuidadora informal. Dijo que le gustaba caminar, que coleccionaba libros usados, y que a veces se quedaba despierta solo para escuchar las calles vacías. Tomás la escuchó en silencio. Cada palabra era una nota en un concierto que ni siquiera sabía que quería presenciar. Quería contarle sobre Clara, sobre el silencio de su casa, sobre los discos encerrados en el sótano. Pero no pudo. Aún no. Era demasiado pronto para desenterrar el dolor. Y, por alguna razón, no quería asustarla. ¿Cantas por dinero?, preguntó al despedirse. Lucía se detuvo. Su sonrisa desapareció por un instante. Canto porque lo necesito. Si alguien quiere dejar unas monedas, está bien. Pero yo cantaría aunque nadie se detuviera a escuchar. Tomás asintió. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió vergüenza de su propia fortuna. De todo lo que tenía y que ya no llenaba nada. ¿Puedo volver a verte? Lucía pensó por un instante.
Suelo cantar en la Plaza de las Flores los jueves. Si quieres escuchar más, estaré allí. Ella sonrió, se dio la vuelta y se alejó con la mochila al hombro y el estuche del violón en la mano. Tomás se quedó allí, con el corazón acelerado. No era amor aún, pero era algo vivo. Algo que amenazaba con romper el silencio que había construido como muralla. Y en ese instante, lo entendió, la música no lo había traicionado. Solo estaba esperando la melodía correcta para regresar. Tomás nunca pensó que volvería a esperar un jueves con ansiedad. Pero ahí estaba, 2 horas antes de la hora acordada, estacionado discretamente a una cuadra de la Plaza de las Flores. Observaba el movimiento de la tarde, niños corriendo con mochilas escolares, ancianos jugando dominó en bancos de piedra, parejas compartiendo cafés en las esquinas. Todo vibraba con una vida cotidiana de la que él había estado ausente por demasiado tiempo. Aquel jueves, el cielo de Barcelona estaba despejado y dorado. El otoño comenzaba a teñir las hojas de tonos rojizos, y la luz del sol caía sobre la plaza como un velo cálido. Cuando Lucía llegó, la reconoció de inmediato. Era imposible no reconocerla. Llevaba el cabello recogido con un pañuelo colorido, una falda larga y una blusa blanca de algodón. Cargaba la guitarra al hombro y una sonrisa discreta en los labios. Se instaló en su rincón habitual, cerca del antiguo kiosco, donde el eco ayudaba a proyectar su voz. Y cuando empezó a cantar, fue como si toda la plaza guardara silencio para escucharla. Tomás la observaba desde lejos, con gafas oscuras y un saco de lino, como si eso lo protegiera de ser descubierto, no por ella, sino por el mundo que había dejado atrás. Asistió a toda la presentación sin moverse, absorbiendo cada nota, cada palabra. Aquella mujer tenía el don de transformar hasta el dolor en belleza. Y eso lo desarmaba. Después del espectáculo, se acercó, como quien cumple una promesa. Pensé que no vendrías, dijo ella, mientras guardaba algunas monedas en una bolsita de tela. Nunca dije que vendría. Pero tampoco dije que no, respondió él, con una sonrisa tímida. Ella rió. Una risa ligera, libre, sin defensas. ¿Siempre hablas así, con enigmas? Solo cuando estoy nervioso. Lucía se detuvo, entrecerrando los ojos. ¿Un hombre como tú, nervioso? Tomás quiso decir, los hombres como yo también sangran, pero se tragó la frase. En su lugar, solo se encogió de hombros. Soy un pésimo mentiroso. Era verdad. Pero no toda la verdad. En los días que siguieron, los encuentros entre ambos se volvieron cada vez más frecuentes. A veces, Tomás iba a las presentaciones de Lucía. Otras veces, ella lo invitaba a caminar por la ciudad, mostrándole sus cafés favoritos, sus librerías escondidas, sus callejones preferidos. Hablaba de Barcelona como quien presenta a un viejo amigo, con cariño, con historia, con intimidad. Tomás, por su parte, inventaba versiones más simples de sí mismo en cada encuentro. Contaba que era consultor, que trabajaba de forma remota y que había dejado el mundo de los negocios para vivir una vida más tranquila. No era del todo mentira, realmente se había apartado del imperio que había construido. Pero ocultaba las mansiones, los jets privados, las inversiones millonarias. Quería que ella lo conociera por lo que era ahora, no por lo que tenía. Y cuanto más Lucía hablaba de su vida, del hermano que soñaba con estudiar en el extranjero, de la casa alquilada en un barrio lejano, de las noches en que se terminaba el gas y ella cantaba para olvidar el hambre, más dividido se sentía Tomás entre dos mundos. En uno, era el viudo millonario con un dolor silente, acostumbrado al lujo y a la soledad. En el otro, era simplemente Marc, un hombre fascinado por una mujer que cantaba como si el mundo estuviera por acabarse. Hubo momentos en los que quiso contarle todo. Decirle que su verdadero nombre era Tomás Beltrán, que había edificios con su apellido por media Europa. Quería abrirle su mundo, darle todo lo que merecía, estabilidad, comodidad, futuro. Pero algo lo detenía. Algo que no sabía explicar. Quizás era miedo de perderla. O miedo de ser amado no por quien era, sino por lo que poseía. Cierta noche, mientras caminaban por la orilla del mar, Lucía le tomó la mano con delicadeza y dijo: «Me gusta estar contigo, Marc.
porque no intentas arreglarme. Solo me escuchas. Eso lo paralizó por dentro. Porque sabía que la verdad podía romper esa confianza en 1000 pedazos. A la mañana siguiente, Tomás regresó a su mansión por primera vez en semanas. Recorrió los pasillos, aún envueltos en el mismo silencio de siempre. Se detuvo frente a la habitación de Clara. Abrió la puerta. Su aroma todavía estaba allí, aunque ya desvanecido. Se sentó en la cama donde tantas veces habían dormido y llorado juntos. Y pensó en Lucía. Clara amaba la música. La amaba intensamente. Y tal vez, solo tal vez, ella no hubiera querido que él se cerrara para siempre. Tal vez el amor no sea un lugar que se clausura por luto, sino una casa que se reforma para acoger otra historia. Bajó al sótano donde había encerrado los instrumentos, los discos y el viejo piano de Clara. Abrió la puerta, encendió la luz, y el cuarto se llenó de pasado. Pero también, de posibilidades. Tomó un vinilo. Luego otro. Recordó el placer de colocar la aguja en la pista correcta. Y allí, en el silencio de la madrugada, la música volvió a sonar en la casa de Tomás Beltrán. Pero Lucía aún no sabía quién era él. Y eso se convertía, con cada día que pasaba, en un peso más difícil de cargar. El otoño avanzaba y teñía Barcelona de tonos de óxido y oro, como si la ciudad también atravesara un proceso de transformación. Tomás, ahora acostumbrado a salir de casa con el corazón menos blindado, se sentía más liviano cada día al lado de Lucía. Pero junto con esa ligereza, crecía dentro de él un peso difícil de ignorar, el secreto que ocultaba. Lucía se había vuelto parte de sus días de forma tan orgánica como el aire que respiraba. Los jueves cantaba en la Plaza de las Flores. Los domingos preparaba comidas para un pequeño grupo de personas sin hogar. Durante la semana, daba clases de canto a niños en un centro comunitario, y por las noches cuidaba de su hermano menor, con quien compartía un modesto departamento en el barrio de El Carmel. Tomás, como Mark, la acompañaba en parte de todo eso con una admiración silenciosa y creciente. Él, que había vivido tanto tiempo rodeado de personas que lo adulaban por interés, ahora se sentía fascinado por una mujer que parecía no sospechar en absoluto la fortuna que él escondía. En Lucía no había poses. Ni juegos. Era lo que era, y eso bastaba. Los encuentros se volvieron más íntimos. Más frecuentes. Compartían silencios cómodos, bromas internas, miradas que decían más que las palabras. Lucía empezó a cantarle canciones que no compartía con nadie más. Canciones antiguas, propias, llenas de historias no dichas. Y él, por su parte, se permitió contar partes de su dolor. Habló de Clara, aún sin revelar su nombre real. Le dijo que había perdido a su esposa repentinamente, que dejó de escuchar música durante años, que solo ahora empezaba a volver a sentir algo. Lucía lo escuchó con respeto y sin apuro, como siempre hacía. Fue una noche lluviosa, en su apartamento, cuando todo cambió. Se había ido la luz en el barrio por una falla eléctrica. Lucía encendió velas por la sala y preparó un té caliente en un hornillo portátil. Se sentaron juntos sobre la alfombra, con el sonido de la lluvia afuera y las sombras bailando en las paredes. Ella empezó a cantar en voz baja, apoyada en su hombro, casi como un susurro. Y entonces, sin previo aviso, él la besó. No fue un beso planeado. No hubo palabras que lo anunciaran. Solo un impulso, urgente, honesto, inevitable. Lucía correspondió con una entrega suave pero profunda. Sus dedos acariciaron su nuca, como si reconocieran un hogar ahí. El tiempo se detuvo. Ya no había dolor, ni duelo, ni dudas. Solo ese instante suspendido, donde dos mundos se tocaban con delicadeza y deseo. Después del beso, ella apoyó su frente contra la de él y dijo, en voz baja: pensé que nunca lo harías. ¿Por qué? Porque tienes miedo. Miedo de volver a vivir. Pero yo también lo tengo. Él sonrió. Y por dentro, sintió como algo se rompía. La muralla. El escudo. La mentira. Quiso decirle todo en ese momento. Que su verdadero nombre era Tomás Beltrán.
que era uno de los hombres más ricos de Europa, que la había estado engañando sin querer. Pero antes de que pudiera abrir la boca, el celular de Lucía vibró con una llamada. Era su hermano. «Tengo que ir a buscarlo a la estación», dijo, poniéndose un abrigo a toda prisa. La lluvia dejó sin servicio el metro. Tomás se ofreció a llevarla, pero ella se negó. Le dio un beso en la frente y salió corriendo. Él se quedó solo en el apartamento, por unos minutos. Se sentó en el pequeño sofá, rodeado de fotos sencillas, cuadros hechos a mano, libros gastados. La vida de Lucía era modesta, pero llena de significado. Y allí, en ese escenario tan distante del mundo que conocía, Tomás se sintió más en casa que en cualquiera de sus propiedades. Pero el mundo real es implacable con los secretos. A la mañana siguiente, una nota apareció en uno de los sitios de farándula más leídos de España. Tomás Beltrán es visto con misteriosa mujer en plaza pública, nuevo romance tras años de reclusión. La foto era clara, él y Lucía caminando de la mano por la orilla del mar, una tarde aparentemente común. Alguien los había seguido. Fotografiado. Y ahora, todo estaba expuesto. Tomás leyó la nota con el estómago revuelto. No fue a la empresa. No salió de casa. Intentó llamar a Lucía. Ninguna respuesta. Volvió a intentar. Nada. Hasta que, al final de la tarde, recibió un mensaje del hermano de ella. Lucía pidió que te diga que no quiere volver a verte. Nunca más. Sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Llamó, mandó audios, correos, incluso cartas. Pero todo fue devuelto. Ninguna respuesta. Ella había desaparecido de la plaza, del centro comunitario, de su pequeño círculo habitual. Se esfumó como si se hubiera disuelto en la lluvia de la noche anterior. Y Tomás volvió al silencio. Pero esta vez, era distinto. No era el silencio del duelo. Era el silencio de la culpa. Había sido él quien lo destruyó todo. Él, que no confió. Que mintió por miedo. Que subestimó a la mujer que amaba. Pasó los días vagando por la casa, revisando mensajes, recordando canciones. Extrañaba su voz como si fuera aire. No podía buscarla a la fuerza. No quería invadir su decisión. Pero tampoco podía fingir que ella no lo había transformado por completo. Entonces, tomó una decisión. Reunió los pequeños vídeos que había grabado con su celular, en secreto, durante algunas presentaciones de ella. Fragmentos de canciones, sonrisas, estribillos inconclusos. Buscó a un viejo amigo, productor musical, y le pidió ayuda. No para ganar dinero. No por fama. Sino para inmortalizar lo que había escuchado. Para que el mundo conociera la voz que lo había salvado. Y así nació un álbum. Anónimo. Sin nombre de artista. Solo, voz que despierta. Con una única descripción, grabado en las calles de Barcelona. Por alguien que escuchó con el corazón. El proyecto se volvió viral. Pero Lucía, seguía en silencio. Y el corazón de Tomás lo sabía, eso era solo el comienzo del precio que tendría que pagar por haber escondido la verdad a una mujer hecha de coraje, música, y amor. El lanzamiento del álbum fue casi accidental. Tomás nunca imaginó que aquellos pequeños videos capturados con su celular, muchas veces con el ruido de autos de fondo, pudieran causar tanto impacto. Pero lo causaron. Las canciones, grabadas de forma cruda, sin ediciones, transmitían una emoción tan auténtica que atravesaban cualquier filtro o barrera estética. Era imposible escucharlas y salir ileso. Las plataformas digitales reaccionaron rápido. Blogs independientes empezaron a comentarlo. Fragmentos de las canciones circulaban en redes sociales con frases como, tienes que escuchar esta voz antes de dormir, o, ella canta lo que sientes y no sabes decir. Algunos especulaban que se trataba de una artista desconocida, otros hablaban de un ángel urbano que se esconde en las plazas de la ciudad. Nadie sabía quién era. Y eso solo aumentaba el encanto colectivo. Tomás, sin embargo, no sentía orgullo. Sentía nostalgia. Y remordimiento.
Había creado el proyecto no como una estrategia publicitaria, sino como una carta de amor. Cada canción era un intento de alcanzar a Lucía, donde fuera que estuviese. De decirle, te veo. Te escucho. Aunque ahora tú no quieras escucharme a mí. Pasaron 2 semanas sin ningún rastro de ella. Ninguna respuesta. Ninguna señal. La plaza donde cantaba seguía vacía. El banco en el que solía sentarse parecía haber envejecido de golpe. La ciudad, sin su presencia, parecía menos viva. Tomás había renunciado a buscarla directamente. Pero cada mañana, al despertar, revisaba sus mensajes esperando ver un nombre, una frase, un simple hola. Y entonces, una mañana lluviosa, encontró un sobre blanco en la puerta de su casa. Sin remitente. Sin sello postal. Solo su nombre, escrito a mano, con una caligrafía levemente inclinada. Dentro había 3 hojas dobladas con cuidado. Eran letras de canciones. Bocetos. Escritos por Lucía. Tomás reconoció la letra. Cada verso era una puñalada dulce en el pecho. Hablaban de amor contenido, de miedo, de confianza rota, de recuerdos que dolían como si aún estuvieran vivos. Una de las letras terminaba con la frase, si él hubiera dicho la verdad, quizá yo no habría huido de mí misma. Eso lo destrozó por dentro. Pasó horas leyendo y releyendo los papeles. Intentaba interpretar no solo las palabras, sino lo que había detrás de ellas. ¿Era una despedida? ¿Una disculpa? ¿Un adiós definitivo? Decidió que no podía seguir viviendo entre la culpa y la incertidumbre. Esa misma tarde, buscó al hermano de Lucía. Tras varios días de negativas y puertas cerradas, el joven finalmente lo recibió, no con cortesía, sino con cansancio. Se llamaba Gabriel. Tenía poco más de 20 años, y una mirada demasiado fatigada para su edad. Ella no quiere verte, dijo sin rodeos. No vengo a convencerla. Solo necesito saber. Saber si está bien. Gabriel dudó unos segundos. Parecía debatirse entre la rabia y la compasión. Al final, suspiró. Está enferma, Tomás. Su nombre verdadero lo golpeó como un puñetazo. No tenía idea de que Lucía lo supiera. Pero ella lo sabía. Probablemente lo supo antes de que la noticia saliera publicada. Quizá lo supo el mismo día en que él la besó. Y aún así, lo aceptó por un tiempo. ¿Enferma?, repitió Tomás, con la garganta seca. Lo descubrió hace poco. Una enfermedad autoinmune, rara. Afecta los músculos, la voz, los nervios. Intentó ocultarlo. Intentó ignorarlo. Pero ya no podía fingir más. Tomás sintió que las piernas le fallaban. Se sentó en la silla más cercana, aturdido. Lucía, ¿enferma? ¿Y él sin saberlo? ¿Por qué no me lo dijo? Gabriel lo miró fijo. Porque tú mentiste sobre quién eras. ¿Cómo iba a confiar de nuevo? Tomás tragó saliva. No tenía excusas. Ni defensa. Solo una culpa que se sumaba a otra. ¿Dónde está? En un lugar tranquilo. Quiso estar sola. Pidió silencio. Pero, quizá debería saber algo. ¿Qué? Gabriel tomó su celular y le mostró la pantalla. Era un video corto. Lucía, sentada en una terraza, con el mar de fondo. Cabello suelto, rostro sin maquillaje, y los ojos cansados, pero con ese brillo que él conocía tan bien. En el video, decía: si solo me queda una canción por cantar, quiero que él la escuche. No importa dónde esté. Aunque no me vea nunca más, él tiene que saber que mi voz también es suya. Porque fue por él que volvió. Tomás no pudo contener las lágrimas. Esa noche, llamó a su productor. Le pidió que terminaran las canciones con las letras que Lucía había enviado. Que completaran el álbum. Que transformaran esos bocetos en eternidad. Y pidió una última cosa, que todos los ingresos fueran donados a proyectos de arte en comunidades vulnerables. No era redención.
pero era el comienzo de algo. Días después, los titulares ocupaban los periódicos. Álbum viral tiene autor revelado, el viudo multimillonario detrás de la voz misteriosa. Algunos criticaban la exposición. Pero nada de eso le importaba a Tomás. Solo quería una oportunidad para mirar a Lucía a los ojos. Para decirle, tú me salvaste. Y todo lo que soy ahora, es gracias a ti. Pero Lucía, seguía ausente. Sin embargo, la esperanza que ella había sembrado seguía creciendo dentro de él. Y eso, por sí solo, ya era más de lo que jamás pensó volver a tener. El mar estaba calmo esa mañana, como si comprendiera lo que estaba a punto de suceder. Tomás, sentado en el asiento trasero del coche, observaba la carretera costera desplegarse ante él con el corazón acelerado. La dirección que Gabriel le había dado era vaga, casi simbólica, Cala de Encerra. Una casa blanca, aislada en lo alto del acantilado. Ella está allí. Fueron 4 horas de viaje en silencio. Podría haber tomado un helicóptero, como solía hacer antes, pero eligió el camino terrestre. Quería sentir cada kilómetro. Quería que el trayecto fuera lento, como si su alma necesitara tiempo para prepararse para el reencuentro que tanto temía y deseaba. Al llegar, bajó del coche con las manos temblorosas. La casa era sencilla, de paredes encaladas y ventanas azules. Había macetas de lavanda en la entrada, ropa colgada en el tendedero y una guitarra apoyada en una silla de madera. La brisa marina traía el olor a sal, mezclado con el sonido de las gaviotas. Y allí, sentada en el suelo de la terraza con una manta sobre los hombros, estaba ella. Lucía. Más delgada. Más pálida. Pero aún así, increíblemente entera. Su cabello estaba más largo, suelto, y su rostro sin maquillaje mostraba rasgos de cansancio, pero también una serenidad nueva. No pareció sorprendida al verlo. Solo levantó la mirada y esperó. Tomás se detuvo a pocos pasos, sin saber qué decir. Me encontraste, dijo ella, como si no fuera una sorpresa, sino una confirmación. Él asintió. No le salía la voz. El pecho le pesaba como si llevara dentro todas las palabras que nunca se atrevió a decir. Pensé que no querías volver a verme. Lucía sonrió levemente. Una sonrisa triste, pero sincera. No sabía si quería. Pero, tampoco sabía si podía seguir sin saber qué harías tú. Tomás se arrodilló frente a ella, con los ojos llenos de lágrimas. Debí contarte desde el principio. Debí confiar. Tú eres la única persona que me ha visto de verdad en mucho tiempo. Y aún así, tuve miedo. Ella lo miró en silencio durante unos segundos. ¿Sabes por qué dolió tanto? Preguntó al fin. Porque por primera vez en la vida pensé que alguien me quería sin necesidad de que fuera fuerte todo el tiempo. Te quise. Te quiero. No por lástima. No porque cantes hermoso. Sino porque eres real. Tú me devolviste a la vida, Lucía. Cuando escuché tu voz en aquella esquina, sentí a Clara de nuevo. Pero después, escuché algo más grande, escuché lo que aún podía ser. Lucía cerró los ojos un instante, absorbiendo cada palabra. El viento levantó un mechón de su cabello, y por un momento, parecía que todo el tiempo se había detenido a su alrededor. Estoy enferma, Tomás. Quizá no por mucho tiempo. Quizá ya no cante como antes. Tal vez mi voz se detuvo, tragando saliva, tal vez se vaya antes que yo. Pero tú aún estás aquí, respondió él, con firmeza. Y yo quiero estar contigo. Cada día. Cada silencio. Aunque la música se acabe, yo no me voy a ir. Lucía rió, bajito. Hablas como si supieras esperar. Pasé años en silencio, Lucía. Años sin música. El sonido de tu voz me despertó de un duelo que creí eterno. Esperarte a ti, es lo más fácil que he hecho. Ella extendió la mano, tocando su rostro con los dedos fríos y delicados. Sus ojos se llenaron de lágrimas, los de ella y los de él. Se quedaron así un rato, mirándose, sin prisa. Sin preguntas. Sin máscaras.
Esa noche, durmieron juntos en la Casa Blanca del acantilado. No como amantes, sino como dos sobrevivientes que por fin encontraron refugio el uno en el otro. Ella apoyó la cabeza en su pecho. Él la envolvió en sus brazos. Y, por primera vez, Tomás lloró. Lloró como no había llorado ni en el velorio de Clara. No por tristeza, sino por entrega. Por alivio. Por amor. Los días siguientes fueron como una respiración larga y profunda. Lucía se despertaba tarde, pero con una luz nueva en los ojos. Tomás preparaba el desayuno, aunque siempre se equivocaba con el azúcar. Caminaban descalzos por la arena, leían libros antiguos, escuchaban vinilos que él había traído en secreto. A veces, ella cantaba. A veces, solo miraba el mar. Y en cada gesto, una nueva versión de sí misma iba naciendo. Un mes después, Lucía decidió cantar una última vez en público. Tomás organizó todo en secreto. Alquiló un pequeño teatro, de esos con butacas de terciopelo y cortinas cargadas de historia. Invitó solo a personas cercanas, antiguos alumnos de Lucía, personas sin hogar a quienes ayudaba, ancianos del asilo, niños del centro comunitario. Y, por supuesto, Gabriel. Cuando Lucía salió al escenario, vestida con un sencillo vestido azul y la guitarra en las manos, el público guardó un silencio absoluto. Ella respiró profundo, cerró los ojos, y dijo: durante mucho tiempo canté para sobrevivir. Luego, canté para alimentar a mi hermano. Más tarde, canté para no enloquecer. Pero hoy, canto porque al fin entendí que mi voz no era un arma. Era un puente. Y entonces, cantó. Una única canción. Una que escribió sola, en la casa del acantilado. Una que hablaba de encuentros improbables, de corazones rotos, y del coraje de volver a intentarlo. Era una despedida, pero también un renacer. Al final de la presentación, Tomás subió al escenario. No dijo nada. Solo la abrazó, frente a todos. Y ella, apoyada en su pecho, susurró: ¿todavía me escuchas? Él respondió, con los ojos cerrados. Siempre. Incluso en el silencio. La ciudad parecía respirar con más ligereza después de aquella noche. La presentación de Lucía en el pequeño teatro no fue solo un concierto, fue un renacimiento. Quienes estuvieron allí salieron distintos. Con los ojos húmedos, el pecho abierto y esa rara sensación de que aún queda belleza en el mundo, cuando alguien se atreve a sentirla. Tomás y Lucía regresaron a la Casa Blanca del acantilado con las manos entrelazadas y el corazón en paz. Ya no quedaban preguntas pendientes ni verdades a medias. Se habían visto en sus versiones más vulnerables, más rotas, y aún así, eligieron quedarse. Las mañanas en el acantilado se convirtieron en ritual. Tomás preparaba el café y lo servía en la terraza, mientras Lucía miraba el mar. A veces hablaban de cosas simples, el sabor de una naranja, el sonido de las olas, un libro olvidado. Otras veces, guardaban silencio. Un silencio cómodo, lleno de presencia. Un silencio que ya no dolía. La enfermedad de Lucía no desapareció. Había días buenos, en los que caminaba por la arena y cantaba bajito para sí misma. Y había días difíciles, en los que los músculos fallaban y la voz salía áspera. Pero nunca hubo desesperación. Había aceptación. Había amor. Y había algo que ella misma dijo una vez, con una sonrisa serena: lo que se vive con plenitud, vive para siempre. Tomás la acompañaba a cada consulta, cada examen, cada incertidumbre. Formó un equipo médico discreto, pero presente. Sin excesos. Sin hospitales lujosos. Lucía no quería que la trataran como frágil. Quería vivir, no solo sobrevivir. En los meses siguientes, el álbum Voz que despierta se convirtió en símbolo de resistencia y belleza. Escuelas públicas comenzaron a usarlo en proyectos artísticos. Organizaciones lo incluyeron en campañas de salud mental. Y aunque nunca mostró su rostro al público, Lucía se volvió una referencia. Una voz que atravesaba las estadísticas y tocaba el corazón de las personas. Ella y Tomás decidieron escribir juntos un libro, no una biografía,
sino un mosaico de cartas, pensamientos y canciones. Algo íntimo, para pocos. Un regalo para el futuro. Para cuando los recuerdos necesitaran palabras para seguir vivos. Una tarde, cuando el verano comenzaba a anunciar su llegada, Lucía invitó a Tomás a dar un paseo en barco. A él le sorprendió. Nunca lo había hecho antes. Pero aceptó. Navegaron hasta una cala escondida, rodeada de acantilados y silencio. Lucía llevó su guitarra y, al llegar, le pidió que se sentara sobre una roca, junto al agua. Entonces, aunque su voz estaba debilitada, cantó. Una última canción. Escrita solo para él. La letra hablaba de un hombre que había olvidado cómo amar. De una mujer que aprendió a cantar de rodillas. De dos corazones que, a pesar de todas las pérdidas, decidieron intentarlo. Porque en el otro había algo más fuerte que el miedo, ¿verdad? Al final de la canción, ella sonrió con lágrimas en los ojos. No sé cuánto tiempo tengo, Tomás. Pero sé que, contigo, vale por una vida entera. Él le tomó la mano, firme, y respondió. Entonces vivamos cada segundo como si fuera una eternidad. Y así lo hicieron. Tomás transformó la casa del acantilado en un hogar. Llevó discos antiguos, libros de Clara, fotos de la infancia, recetas que había aprendido solo para impresionar a Lucía. Ella, por su parte, llenó los rincones con sus cuadros, sus notas, sus canciones. Plantaron un jardín juntos. Rieron cuando los primeros tomates nacieron torcidos. Recibieron a Gabriel para cenas sencillas. Adoptaron un gato callejero que insistía en dormir en la cama. En los últimos días, cuando Lucía ya no podía cantar, Tomás comenzó a cantar para ella. Su voz era desafinada, pero llena de ternura. Leía poemas en voz alta. Ponía canciones en el tocadiscos. Se acostaba a su lado y narraba el mundo como si fuera un cuento. Hoy el cielo estaba gris, pero el agua estaba tibia. La lavanda floreció. El gato volvió a dormir en tu almohada. Y Lucía, incluso en silencio, sonreía. Una mañana, no despertó. Tomás le sostuvo la mano durante horas, como si así pudiera convencerla de quedarse. Pero no lloró. Porque en ese instante, supo que ella no se había ido. No de verdad. Lucía había dejado su voz en el mundo. Y más que eso, había provocado un cambio irreversible dentro de él. El hombre que alguna vez no podía soportar la música, ahora vivía rodeado de ella, y del recuerdo vivo de quien le enseñó a escuchar con el corazón. En el jardín de la Casa Blanca, Tomás colocó una placa sencilla de madera que decía: Aquí duerme la mujer que me despertó a la vida. Y al lado, una frase grabada en piedra. La música no termina. Solo cambia de forma. Él se quedó allí. Cantando bajito. Plantando lavandas. Escribiendo cartas. Viviendo. Porque Lucía había dejado algo que ni la muerte podía llevarse, la certeza de que el amor, cuando es verdadero, se convierte en la banda sonora que acompaña todo lo que somos, incluso después del final.